Se va a basar, hermano, en este capítulo 2 de Jeremías. No voy a cerrar su Biblia, hermanos. Jeremías 2. Vamos a leer un solo versículo para iniciar, hermano, el estudio de esta tarde. Y yo le voy a pedir a Jeremías 2, versículo 13. Me contestan con un amén cuando lo tengan, hermanos míos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu. Dice la Biblia, Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retienen agua. Amantísimo Dios bueno que estás en los cielos, gracias, gloria y honra a ti. Bendice esta tierra donde esta semilla caerá, germinará, dará fruto al 100%. Úsame mediante, Señor amado, un instrumento para llevar palabra a tu pueblo. Atamos y reprendemos toda oposición del diablo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Diga un gloria a Dios y se sienta, iglesia del Señor. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Cisternas rotas. Las cisternas, hermanos, eran pozos hechos que usaron la gente de Palestina para cuando llovía, hermanos, los canales de las casas llevaban el agua a esos depósitos. Si las cisternas no eran bien selladas, el agua se salía y quedaban sin agua. El agua sabemos que es vital para la vida, es vital para todo, hermanos míos. Y hoy la palabra está cayendo del cielo, pero el hombre la deposita en pozos o cisternas rotas y la palabra se pierde. Su nombre. En este tiempo de Jeremías, ahí en el capítulo 2, versículo 2 del mismo libro, ahí donde hemos leído, hay una condición feliz, hermano. Dice la Biblia en el versículo 2, cuando andabas en pos de mí, cuando Israel no se había apartado de Dios, hermanos míos. Le dice, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierras no sembradas. El Señor le recuerda a Israel. Hermanos, cuando Israel salió de Egipto, hermanos, Israel salió con gran ímpetu, con gran felicidad. Agarraron ese camino, no complaciente, pero hermanos, emocionados, porque Dios se había acordado de ellos. Ellos habían clamado a Dios y Dios había mandado un libertador. En este caso era Moisés, hermano, y Dios se complacía de que el pueblo iba en pos de Dios. Donde Dios los mandaba, el pueblo iba caminando hacia ellos, hermanos míos. Al ir en pos de ellos, hermanos, el Señor santificaba al pueblo, porque el pueblo obedecía su mandato, obedecía su palabra. Israel empezó siguiendo a Dios, hermanos, pero con el tiempo se apartó en pos de Dios, hermanos. Sabemos que en el pueblo de Israel, hermanos, mucha gente se perdió, porque en el camino blasfemaron, en el camino, hermanos míos, iban ellos, hermanos, oyendo las misericordias de Dios, viendo que del cielo manaba, maná del cielo todos los días, viendo, hermanos, que la ropa no se acababa, los zapatos no se acababan, pero ellos se empezaron a apartar de Dios, hermanos, salieron con ganas de buscar de Dios, pero en el camino se fueron apartando de Dios, hermanos, y el pueblo de Israel empezó, hermanos, a sufrir lo que cuesta apartarse de Dios, hermanos. Ellos habían oído palabras, ellos habían oído promesas, ellos habían visto los milagros de Dios en el desierto, pero estaba cayendo todas esas palabras, todo lo que miraban en cisternas rotas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde Jeremías viene y le dice al pueblo, hermanos, si Dios le habla, dos males ha hecho mi pueblo, dice el versículo 13, donde hemos leído, dos males, dos errores, hermanos, han hecho a mi pueblo, dos pasos insensatos. Primero dejaron a Dios la verdad, la vida, y ellos cavaron en sí cisternas rotas, y dice el Señor, cisternas que no contienen agua, cisternas que puede caer un
invierno. Recuerde que los pozos, las cisternas eran selladas, eran, hermanos míos, propuestas para que esa agua se mantuviera, porque llovía de vez en cuando y ellos tenían que aprovechar cuando esa agua caía, porque venían tiempos de sequía, pero ellos tenían ese pozo que estaban seguros que ninguna gota de agua se iba a salir, y ellos iban a correr para agarrar de esa agua en los tiempos de necesidades, en los tiempos donde no había agua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si esas cisternas estaban rotas, ¿qué pasaba, hermano? El agua, cuando ellas corrieran a buscar agua, no iba a haber agua, porque esa agua se espumó, esa agua se fue. Y es lo que ahora en día, hermanos, está hablando el Señor. Hemos puesto cisterna alrededor de nosotros, pero cisterna que no, hermanos, contienen el agua. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel: dos males ha hecho este pueblo. Dejaron a Dios, la vida, la fuente inagotable, y lo cambiaron por cisternas rotas, cisternas que no contienen agua. Cuando nosotros, hermanos míos, cambiamos de cisterna, nos perdemos. Cuando nuestras cisternas están rotas, se pierde, hermanos míos, lo que el Señor abona, lo que el Señor da en los servicios, cuando leemos la palabra. Pero ¿qué está pasando? Estamos como este pueblo en este tiempo de Israel, hermanos. Se le había mandado profetas, se le había mandado, hermanos míos, ciertos hombres que le profetizaban, y en este caso donde estamos leyendo fue enviado, hermano, Jeremías. Jeremías se levanta como un gran profeta de Dios, pero Jeremías le dice al Señor: Señor, estoy predicando, estoy profetizando, pero el pueblo que está oyendo esta palabra es pueblo duro de servir. Y el Señor le dice: sigue predicando, Jeremías, te oigan o no te oigan. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: manda la palabra, da la palabra. Tiene que haber una cisterna que va a sostener esta palabra. Tiene que haber uno que no ha doblado rodilla ante los Baales. Tiene que haber uno que está oyendo la palabra y no la está dejando ir, porque a veces parece que todos estamos dejando ir la palabra del Señor, pero siempre hay una cisterna que está guardando la promesa, está guardando, hermanos míos, esa palabra. Y cuando vienen los tiempos de necesidades, aquellas cisternas que no están rotas son las que sobreviven, hermano, a las tempestades que se ocurren en la vida de nosotros. Pero ¿qué pasa en aquellas cisternas rotas, hermano? Cuando viene la necesidad, no hayan, hermanos míos, refugio, no hayan esperanza, porque el pueblo se desalienta, porque el pueblo, hermanos míos, tiende a cambiar su carácter, porque son cisternas rotas, porque no contienen la promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque no hemos creído en la palabra del Señor. Dice el Señor: vendrán males a la tierra, vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán tornados, tormentas, pero la grey de Dios tiene que estar tranquila. ¿Por qué? Porque hay una cisterna que manda agua, y manda agua todos los días. Ese Jesucristo, hermano, que está poniendo en nosotros esa paz y esa tranquilidad. Pero ¿qué pasa, hermano mío? Cuando la cisterna está rota, el deleite a Dios se pierde. A su nombre. Cuando el hombre pierde la paz interior y se vuelve frustrado y empieza a cavar, a buscar, y no haya agua. ¿Por qué? Porque su cisterna, su fe, su alma está rota, tiene liqueo. Viene la palabra, pero así como viene la palabra, se espuma. Así como Dios siembra la semilla, así también Satanás se la roba, y empezamos a perder el deleite de estar en la casa de Dios y a cambiar, hermanos míos, lo de Dios por pasatiempos. A su nombre. Cuando tú tienes agua viva, vienes al pozo a sacar. La mujer samaritana, el Señor le dijo: esa agua vas a perecer, vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te doy no vas a volver a tener sed, porque ella es agua de vida.
agua que mantiene, agua que da paz, agua que da tranquilidad, agua que en los momentos de debilidad, ahí está para fortalecerte, para levantarte. Pero ¿qué pasa cuando los pozos están rotos? Cuando no tenemos promesa, cuando no tenemos fe, cuando se nos acaba la última fe que nos queda. Empezamos a cambiar la palabra, empezamos a cambiar la casa de Dios por pasatiempos del diablo, porque ya no hay deleite en oír la palabra, porque ya no hay deleite en ser hijo de Dios, por reclamar o proclamar este reino, sino lo que lo cambiamos por deleites mundanos. Ahora el hombre está más, hermanos míos, atento, hermanos míos, a lo que pasa en el mundo, a lo que están poniendo las redes sociales, pero no nos preocupamos por las señales que se están viendo. Sabemos del tiempo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero el pueblo parece que no sabe que estamos viviendo en los postreros días, donde el sodomismo se está viendo allá afuera, donde los tiempos de Sodoma y Gomorra se están viviendo, donde la iglesia duerme en lugar de estar despierta, donde la iglesia duerme en lugar de estar velando, porque somos a veces cisterna rota, que no estamos sosteniendo la promesa del Señor. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial, nosotros no más estamos de tiempo en este lugar, pero seremos levantados a la boda del Cordero, como dice su palabra. Su nombre. Han cavado en cisterna rota, están pasando tiempo en cisterna rota, han cambiado la palabra, han cambiado la comunión con Dios, la oración, la búsqueda del Señor por pasatiempo, como telenovelas, teléfonos, bares, licores, pecados. Cuando nosotros, hermanos míos, ponemos primeramente los deleites carnales que los espirituales, es que nosotros somos cisterna rota. Cuando en los tiempos, hermanos, donde el pueblo de Dios tiene que estar más alerta, donde el pueblo de Dios no tiene que estar perdiendo el tiempo en cosas mundanas, donde la iglesia tiene que estar como cantamos, y ven Señor, porque tu iglesia te espera con los atavios que tú estás hablando, porque estamos buscando la santidad, porque no somos perfectos, pero también sabemos que estamos practicando estar bien contigo, porque el tiempo de Cristo viene, iglesia del Señor. Será lamentable cuando aquellos hermanos míos, cisterna, que no han sostenido la palabra del Señor se pierdan. Cuando Cristo, hermanos míos, venga en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta final suene, cuando la iglesia sea levantada, cuando aquellos que están entretenidos en los teléfonos vengan a reaccionar, y ya la iglesia está con Cristo. ¿Dónde van a quedar? Quedarán en la gran tribulación, quedarán predicando lo que ellos no hicieron. ¿Por qué? Porque no han sostenido la promesa de Dios, porque no hemos sostenido la paz de Dios, porque hemos dejado que Satanás venga y haga agujero en nuestra cisterna. Pero aquel que está guardado en el Señor tiene que saber que el agua de vida la tenemos que guardar día con día en nuestra alma, no buscar los pasatiempos, sino que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Su nombre. Le dice en el 21, mire lo que le dice el Señor en el 21 a este pueblo. Le dice, hermanos, te planté de vía escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vía extraña? El Señor murió en la cruz del Calvario. El Señor derramó su sangre por nosotros. Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo es la vid verdadera. Él dijo, hermanos míos, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pues el Señor le está diciendo por medio de Jeremías,
hermanos míos, te planté en vía escogida, los saqué del mundo, los puse en lugares privilegiados, hermanos. El Señor nos lavó con su sangre, nos llamó del pecado a una vida verdadera, y Él los planta, hermanos míos, en su Hijo Jesucristo. Ahora todo lo que hacemos es porque el Señor nos permite hacerlo, porque Él es el pámpano, nosotros somos la rama injertada. Pero le dice el Señor en esta ocasión a Jeremías: los planté, pero ellos se extraviaron como vía extraña. ¿Por qué? Porque los frutos que estaban dando no eran frutos del árbol que estaban plantados, no eran frutos del árbol que estaban injertados. Porque un árbol, cuando una rama es injertada, no da el fruto que la rama quiere dar, sino el fruto que el árbol le manda a dar. Por eso el Señor le dice: sus frutos no son frutos de mí. Los frutos que ustedes están dando son frutos extraños. A su nombre. Eres original por la sangre de Cristo, sellado con su Espíritu Santo. Pero nosotros nos gusta mezclar lo santo con lo impuro. Dice la Biblia, hermanos, que somos llamados un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, un pueblo, hermanos, que no tiene que ver con las tinieblas, ni tiene que ver, hermanos míos, con el mundo, porque somos apartados, porque somos lavados, porque somos escogidos por Cristo. Real sacerdocio, pueblo santo de Dios, hermano. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Nos hemos contaminado. La iglesia, el pueblo de Dios está contaminado, y los frutos que estamos dando no son los frutos de Cristo que Él nos da por medio de su Espíritu Santo. A su nombre. Yo les pido que me acompañen al libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 1 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que Pablo está haciendo. ¿Seguiremos pecando y pidiendo perdón para decir: Dios es grande, Dios es bueno, porque 7 veces he caído, porque 10 veces me he apartado, y de todas me ha librado el Señor? Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Dice en el 2: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es lo que Pablo está hablando. Si tú dices que ya moriste con Cristo, si tú dices que has sido lavado con la sangre de Cristo, si tú dices que hables pueblo de Dios, porque sigues revolcándote en el lodo, es lo que Pablo está diciendo. No tentarás a Jehová tu Dios. No lo tendremos por juguete, no lo tendremos a Él como cualquier muñeco de la iglesia popular. Cristo es santo, Cristo se merece reverencia. Por eso Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si hemos muerto, ¿cómo es que estamos viviendo aún en el pecado? Su nombre. Un muerto no vuelve a hablar, un muerto no vuelve a acostarse con una mujer extraña, un muerto no vuelve a pecar porque está muerto. Pero ahora los muertos espirituales andan como las momias, hermanos, saliendo de vez en cuando a pecar. Y volvemos, hermanos, a pedir perdón. Y hacemos de la sangre de Cristo un juguete más, hermano. El versículo 3 dice de ahí mismo, de Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva. En vida nueva, no vida pasada, no vida, hermanos míos, con mañas del mundo. No vida, hermanos míos, como los mundanos andan día con día. Tratan de cambiar.
y disimulan que han cambiado, hermanos, pero al final siguen siendo los mismos. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos que ser resucitados juntamente con Cristo para resurrección. Dice, hermanos míos, el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es claro lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si nosotros hemos muerto, verdaderamente hemos muerto nosotros al pecado, no tenemos que servir más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene a ser enemistad con Dios. Porque el pueblo del Señor, la palabra que cae, tiene que caer en buena tierra fértil. Cuando yo oigo una palabra, tengo que ponerla en los lugares más especiales de mi mente, de mi corazón. Porque dice, ata a tu cuello la palabra, léela de día y de la noche y no te la separes de tu boca. ¿Por qué? Porque la palabra te lleva, hermanos míos, donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos, hermanos míos, listos y preparados para la venida de Cristo Jesús. A su nombre. Una vida espiritual es una fuente en la cual, hermanos míos, fluye del Padre, fluye del Espíritu Santo. Y al oír la palabra, hermanos míos, nuestro cuerpo, nuestra alma cambia. La vida espiritual se renueva por el Señor Jesucristo primeramente, después por la fe y por la palabra, la oración y el ayuno. La vida espiritual se describe como una vida para Dios, una vida totalmente nueva y una vida en el Espíritu Santo de Dios. Su nombre. Eso se describe el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una vida para Dios. Vivimos para Dios. Estamos, hermanos míos, haciendo las cosas para Dios. Todo lo que hagáis, dice el Señor, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Porque Dios está viendo todo. Porque el hombre nos puede mandar a hacer algo, pero ahí llega la serpiente antigua a tentarlos para que lo hagamos mal, para que murmuremos o para que robemos, hermanos, si es un trabajo donde se puede robar. Pero tú que eres una nueva criatura, tú vives y trabajas aún para Dios. Y lo que tú haces en tu trabajo, en tu secreto, tú lo estás haciendo para Dios. Y a Dios no se le puede jugar chueco. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y es una vida totalmente nueva. Una vida que no trae mañas del mundo. Una vida en la cual lo pasado ha quedado y hemos sido renovados mediante el Espíritu Santo de Dios. Y sobre todo, una vida en el Espíritu. Esto es importante, detenerse. La vida en el Espíritu significa, hermanos míos, andar no con las corrientes de este mundo, sino las corrientes del Espíritu Santo. Yo me muevo, yo hablo, yo hago lo que el Espíritu Santo me manda hacer. Porque ya no ando carnalmente, ya no ando vagando con esta mente pecaminosa. Porque, hermanos míos, lo que hago, sé que hay alguien conmigo que me está viendo, que me está, hermanos míos, tocando para que no lo haga. La vida espiritual significa andar con Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su nombre. La vida espiritual debe nutrirse, hermanos míos, diligentemente con la palabra del Señor. Debemos orar, debemos alimentarla, pero antes de alimentarla tenemos que asegurarlo que lo que estamos haciendo no está llegando en cisterna rota. El problema del pueblo no es que hay falta de palabra. El problema del pueblo es que no retienen la palabra en su mente y en su corazón. El pueblo oye, el pueblo grita amén, aleluya, gloria a Dios, pero cuando sale de esa puerta se le olvida. ¿Por qué dice pastor? Porque seguimos viviendo la misma vida antigua que hasta ahora hemos llevado. Porque si la palabra estuviera cayendo en buena tierra, en buena cisterna,
hubiera un cambio, hubiera una transformación. He oído la palabra, me ha fortificado, me ha levantado, me ha redarguido. Y yo voy a hacer que esa palabra caiga en tierra fértil. Yo voy a empezar a dar fruto, yo voy a empezar a cambiar. Pero está cayendo en cisterna rota, porque cuando viene la tempestad, nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dado, sea buena o sea, hermanos míos, de fortificación al pueblo. Se nos olvida y volvemos, hermanos míos, a vivir, como dice aquel, hermanos, miserablemente espiritual. A su nombre. No por falta de palabra. Si el mismo Jesús bajó del cielo y les predicó a una multitud de gente, fueron 3 años y medio de ministerio. Y dice la Biblia que no todos oían. Habían unos que le decían: tú echas demonios por medio de Belcebú. Tú eres un blasfemo, tú eres un mentiroso. Había muchas en ese tiempo cisternas rotas que no retuvieron la palabra del Mesías. Pero habían unas que estaban rotas. Aquellos 12 hermanos míos, en los cuales quedaron 11 que se dejaron curar, se dejaron tapar esas grietas que tenían. Esos fueron, hermanos, aquellos 11 que llevaron la iglesia primitiva hacia adelante. Porque estos hombres siguieron, hermanos, perseverando, porque ellos, hermanos, retuvieron la palabra del Señor. Su nombre. No es la doctrina que cambia, no son las iglesias que cambian, no son los sermones expositivos que cambian, no es el instituto bíblico que cambia, no es, hermanos míos, cuánto tú ayunes ni cuánto tú ores para que el Señor, hermanos míos, te cambie. Es conforme a nosotros buscamos la presencia de Dios. ¿Cuánto de nosotros estamos reteniendo esa agua que brote para vida eterna? Ahí en el mismo Jeremías, bendito sea el nombre del Señor. En el mismo Jeremías 2, versículo 22, mire lo que le dice el Señor. Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El hombre, hermanos míos, amontonado pretexto, hermanos míos, que lo quieren usar para lavarse sus culpas, sus pecados. Pretextos, hermanos míos, que no te llevan, hermanos, a estar bien con Dios, perdón. El Señor le dice: aunque amontonen jabones, aunque amontonen lejía, no van a quitar el pecado. Porque el pecado Dios lo abomina, hermanos míos. Y el pecado solo se puede lavar con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Es cosa común, hermano, para alguien que recae, hermano, mantener la forma de piedad cuando el poder de Dios se ha desvanecido en esas personas. Dice la Biblia: el que encubre el pecado no prosperará. ¿Cuántos, hermanos míos, estamos todavía predicando? ¿Cuántos estamos gritando? ¿Cuántos, hermanos, según tenemos la unción del Espíritu Santo, ganamos alma y cubrimos, hermanos, nuestro pecado con nuestro llamado? Pero dice el Señor: aunque amontones jabón, aunque amontones lejía, la mancha del pecado no se te va a quitar. Por eso dicen: aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Por qué? Porque muchos usamos, hermanos, pretexto para tapar nuestro pecado. Pero en aquel día, hermanos, seremos descubiertos. En aquel día el Señor no va a haber, hermanos, excusa. No tuve el tiempo, no quise, no estuve en el lugar perfecto. Nunca me quisieron, nunca me enseñaron. El Señor va a decir: aquí no hay pretexto. Aunque te amontones jabón, lejía, el pecado no se quitó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos míos, estamos en esa situación? Su nombre. Pero aunque tomen la lejía del fervor y el mucho jabón de la profesión, sin embargo su pecado permanece delante de ellos. Las personas, hermanos, que encubren el pecado no prosperan. Un recaído no puede lavarse más
a sí mismo que un pecador incrédulo. Porque el único que nos lava a nosotros es la sangre del Cordero de Dios. El hombre no puede, hermano, limpiar sus pecados con obras. Porque dice, hermanos míos, que la fe sin obras es muerta. Amén. Nosotros podemos, hermano, hacer lo que tú se te ocurre. Pero nunca el pecado se va a apartar de nuestra vida si no venimos a los pies de Cristo. Si no somos transformados por medio del Espíritu Santo. El hombre puede correr, hermanos, y traer el diezmo más grande a esta, hermanos, canastita. El hombre puede venir y traer la ofrenda más grande a esta canastita. El hombre puede venir y decirnos, allá está un local, se los he comprado. Hermanos, váyanse, yo se los doy, pero el pecado no se va a apartar de la vida de él. Porque el único que aparta el pecado del hombre se llama la sangre del Cordero de Dios. Él es el único que nos puede lavar del pecado. Él es el único que nos puede llevar a la diestra del Padre. Por eso dijo, yo soy el camino. No hay otra forma, no hay otro método, sino es, hermanos, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Su nombre. La gente quiere, hermano mío, inventarse jabón, inventarse lejía, en guardar sábados, en guardar domingos. No guardemos días, no guardemos nada, porque nada nos va a servir si no nos arrepentimos de corazón. A su nombre sea toda gloria. Los métodos humanos no sirven, están quedando a un lado, hermano. Su nombre. Nosotros no tenemos que mezclarlos con las cosas del mundo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Si retenemos la palabra del Señor. Si tú no retienes la palabra, si tú no retienes los mandamientos, si nosotros no retenemos esta palabra santa, nosotros no vamos a poder, hermanos, servirle a Dios como se merece. Por eso el Señor dijo, si ustedes perdonan a los que les hacen bien, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y el mundo? Si el mundo también perdona lo mismo a los que les hacen bien. Pero el Señor nos manda a perdonar aún a aquellos que nos hacen el mal. Su nombre. Y eso lo puede lograr solo alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Aquel que ha dejado que Cristo nazca en su corazón. Un hombre carnal no puede hacerlo espiritual. Ni un hombre espiritual no puede practicar la carnalidad. Porque son dos bandos diferentes. A su nombre. Voy a dar, hermanos míos, historias no tratando de ofender a nadie. Pero hoy, hermanos míos, que llegamos a la casa, vimos, hermanos míos, unos animalitos, perritos, hermanos, de una clase y de otra. Uno más fino y el otro menos fino. Estaban, hermanos míos, tratando, hermanos, o ya estaban, hermanos míos, porque andaban un poco, hermanos, queriendo ya tener o abundar de perritos, ya ustedes me entienden, haciendo sus necesidades que el Dios dejó para que se reproduciera. Nosotros vimos, hermanos míos, nos causó, hermanos míos, extraños que justo enfrente de la casa fueran a llegar esos perritos a hacer esas cosas. Pero mire, hermanos míos, lo que el Señor me llevó. La persona, el dueño de aquel animal más fino, vino y cuando vio el acto vino enojado, hermanos míos, y trató de separar a los perros, hermanos. Y cuando se separaron los perros, el hombre enojado agarró la perra, la subió al carro, hermano, y la tiró enojado aquel hombre. Y le dijo la esposa de él a mi esposa, ese perro es aguacatero, ese perro no es fino. Y yo le tengo un perro a esta perra para que ellos reproduzcan y vender los perros finos. Pero miren lo que vino a hacer. A su nombre. Ahora no van a sacar perros finos, sino que van a sacar perros mezclados. Y se enojó la pareja y tiró a la perra brava, hermano, como que si andas buscando a tu hija tú. Y la subió enojada. Y eso me trajo una enseñanza, porque el dueño no quería que se mezclara con lo que no era puro. A su nombre. Gloria.
No es que estoy ofendiendo a nadie, sino que me trajo una enseñanza a mí. Si esa pareja, dueño de ellos, se enojaron porque se habían mezclado con lo que ellos no lo habían mandado, cuanto más nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el hombre santo entre lo mundano? ¿Qué hace el hombre santo practicando la mundanalidad? Si supuestamente nosotros ya hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Su nombre. Vienen a ser, hermanos míos, cisternas rotas que no mantiene agua. Dice el versículo 33, hermano, y 34. Porque adornáis tu camino para hallar amor. Aún a las maldades enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los profetas, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. A su nombre. Soy inocente. Y dice el Señor, he hallado la sangre de los inocentes. He hallado la sangre de aquellos que no han tenido nada que ver. Y cuando he hallado en tus faldas el pecado, tú vienes y dices, soy inocente. Su nombre sea toda gloria. Cuán culpables son y cuán responsables son aquellos cristianos que han olvidado al Señor y se han vuelto al mundo, deshonrando a Cristo y llevándose en sus faldas o en su ejemplo a muchos hermanos que no vienen a los caminos del Señor, porque dicen, para ser como ellos, mejor me quedo así. Hello. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, pues te tiene que importar. A mí no me importa que me critiquen, yo soy feliz, pues te tiene que importar. Porque hay de aquellos que sirven de piedra de tropiezo a uno de mis pequeños. ¿Y cómo somos piedra de tropiezo? Andando por el mundo haciendo nuestras maldades y aún diciendo soy inocente, aún diciendo soy hijo de Dios. A su nombre. Y la gente afuera hablando no del hombre, hablando del cristianismo, hablando de la iglesia. Esa iglesia es puro perverso. No, el perverso es el individuo y no la iglesia, porque la iglesia es un lugar santo y será llamado casa de oración, dice el Señor. Pero en nuestra falda llevamos la sangre de los inocentes, de aquellos hermanos que se han caído por nuestros testimonios, por nuestras maldades, por nuestras amarguras, por nuestro modo de hablar que no lo hemos cambiado. Hermanos míos, dice que aquel que está en Cristo debe de ser, hermanos, sus palabras como la miel dulce a su nombre. Pero, hermanos, cuando venimos y somos responsables, hermanos, venimos y deshonramos a Dios y el mundo se vuelve en contra de Dios. Iglesias completas siendo de mal testimonio para la obra del Señor. Y ahí se paga justo por pecadores. Porque dicen, los pastores son mantenidos, los cristianos son vividores, los cristianos son hipócritas y los tildan de muchas cosas por el testimonio de uno que anda, hermanos míos, botando y barriendo la sangre del nombre de Jesucristo. Su nombre. Deshonramos a Cristo con nuestras vidas y enseñamos a los maldades una religión sin Dios, una religión que el mundo, hermanos míos, aborrece porque los ven como simples religiosos. A su nombre. Aquellos hombres los seguían. La multitud iba detrás de él. Pedro venía y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pablo, hermanos míos, fue alabado por el hombre. ¿Por qué? Porque daban testimonio del cambio que Cristo había hecho en ellos. Eran cisternas que no tenían liqueo.
Eran cántaros, hermanos, que el agua no se les escurría. Cuando alguien quería agarrar agua de esas cisternas estaban rotas, estaban llenas de agua porque no estaban rotas. Pero cuando la gente viene, hermanos, a muchos de nosotros, a querer agarrar agua, a querer agarrar testimonio, a querer agarrar una plática llena del Espíritu Santo, cuando quieren que nosotros oremos por ellos, hermanos, se encuentran que nosotros solo somos apariencia, pero por dentro estamos como los sepulcros. A su nombre. Eso es lo que Dios, hermano mío, está hablando por medio de Jeremías a un pueblo que no escuchaba, o si bien escuchaba, pero no oía. Hay mucha diferencia entre escuchar y oír. El que oye guarda los consejos. El que solamente escucha, hermano, por una oreja le entra y por otra le sale. A su nombre. Al abandonar la sangre que purifica de nuestros pecados, la sangre de las almas es hallada en nuestra falda, o sea, en nuestro testimonio, porque la luz no tiene que andar entre las tinieblas, porque no podemos nosotros volvernos a ellos, sino que ellos se tienen que volver a nosotros. Amén. Si alguien anda con un mexicano, el mexicano tiene que hablar las palabras gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el cristiano habla las palabras, pero el cristiano no va a andar diciendo la palabra popular del mexicano, porque entonces tú te estás volviendo a ellos. A su nombre. Hermano, y es capaz que hay un cristiano, hay muchos sinvergüenzas que practican el idioma de allá afuera. A su nombre. En lugar de ir a orar 5 minutos antes de los alimentos, van a oír el chiste que ellos tienen, la historia, qué les pasó en las cantinas, de qué van a hablar hoy. Hermano mío, esa palabra a mí no me edifica. Yo soy, hermano mío, apartado. Yo tengo que cuidar mi oído de lo que oigo. Yo tengo que guardar mi corazón de lo que lo lleno. A su nombre. Dice un dicho en el mundo, el que anda en la miel algo se le pega. A su nombre. Por eso antes que la miel se te pegue, mejor apártate de las ovejitas. Hay poder en la sangre de Cristo. El 34 y 35 dice: aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas, dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo encontraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Usted sabe por qué Ananías y Zafira fueron castigados? No porque no le dieron a Dios lo que debían de darle, sino porque Pedro le dijo, ¿por qué has mentido? ¿Por qué consististe en tu marido en mentir? Escucha, no has mentido al hombre, has mentido al Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, Pedro le ha dicho, yo soy simplemente un hombre. A mí me puedes decir lo que tú quieras, pero allá arriba está un oído que te está escuchando. Allá arriba está un juez que te está juzgando. No es el hombre para que no le tema, ni es el hombre para que no lo alabe. Es Jehová de los ejércitos que nos está escuchando. Le dice, hermano mío, en el 35 a Jeremías, hermano, le dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. A su nombre. Por eso yo cuando oro en este lugar, yo pido perdón a Dios. Porque reconozco que soy humano. Porque reconozco que fallo. Porque la Biblia dice, el que diga que no ha pecado es mentiroso y hace la palabra mentiroso. Porque a Dios le enoja, hermano, no lo que tú fallas, sino que todavía te la llevas de inocente. Eso es lo que Dios le ira. Que no aceptamos, hermano, que somos dependientes de Él.
Dice, hallado contigo y haré juicio contra ti. Y aún aunque yo te diga que voy a hacer juicio, todavía tú dices, no he pecado. Cristo viene pronto. Uno, lo están esperando. Dos, Cristo viene pronto. Y nadie va al cielo si no pasamos por Cristo. Él es la puerta. No podemos entrar si no pasamos por la puerta. Y la puerta que es Cristo, Él va a decidir si entramos o no entramos. Su nombre. Y lo que a Él no le va a gustar, que todavía vamos a llegar bien inocentes esperando entrar, cuando hemos tenido tiempo de arrepentirnos. A su nombre. Un alegato presuntuoso. Sin embargo, dice, no he pecado, soy inocente. Un recaído llegado a la última etapa de la degeneración, cuando comienza a justificarse, alcanzando el estado en la cual se le llama muerte espiritual. Un recaído, cuando ya está muerto espiritualmente, busca toda clase de justificación. Esa es la señal cuando alguien está muerto espiritualmente. Todos tienen la culpa menos él. Todos fallan menos él. Todos están mal menos él. Ese está muerto espiritualmente. ¿Qué dijo Pablo? Dice, yo soy el primero de todos los pecadores. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Cisternas rotas, hermanos míos, que no sostienen o no contienen agua. El versículo 37, mire lo que dice. También he ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no no prosperarás por ellos. La confianza, hermano, que no hemos puesto en el Señor, será, hermanos míos, la confianza del hombre como trapos de inmundicia. Pueden que celebremos reuniones, que estemos en las reuniones, que seamos parte del servicio a Dios, que aún, hermanos míos, llevemos a cabo, hermanos míos, privilegio en el altar de Dios, pero ante Dios no somos inocentes. Dice, por eso, hermano, aunque nosotros nos cubramos, no vamos a prosperar. El que encubre el pecado no prospera. Hermano, yo quiero crecer, cambiar. Hermano, yo quiero servirle a Dios, cambiemos. Hermano, yo quiero que Dios me llene de su presencia. Saca lo podrido que tenemos adentro. Dios no puede poner, hermano, vino en un odre nuevo, a mí viejo. Porque el vino nuevo se va a arruinar en el odre viejo, o se va a escapar, se va a espumar. Por eso nosotros tenemos que ser odre nuevo. Odre es aquellos cantaritos o cantinflora que nosotros usábamos y le echábamos agua. Hermano, si esa cantinflora tenía un hoyo a mediodía, usted ya no iba a tener agua. Amén. Por eso es que Dios no puede depositar vino nuevo en odre viejo, porque se van a quebrar. ¿Me capta? A su nombre. Por eso dice, el que encubre el pecado no prospera. Y nos podemos cubrir, hermano. Si es que podemos ser expertos en cubrir el pecado. Nadie se dio cuenta, nadie sabe. Si ahí hubieran profetas, ya me lo hubieran dicho, pero miren, no hay profetas porque el pecado no ha salido a luz. No, es que Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Porque el plan de Dios no es avergonzarte, el plan de Dios es salvar tu vida. El plan de Dios es que no te pierdas, el plan de Dios es salvarte para que tengas vida nueva en la nueva Jerusalén. A su nombre. No más que no vas a prosperar, vas a tratar de salir adelante y vas a quedar siendo la misma persona, porque lo que tienes, lo tienes que sacar para que tú puedas prosperar.
Hay poder en la sangre de Cristo. Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Porque muchos de nosotros ponemos la mirada en el pastor o en el profeta y lo que aquella persona nos dice, y nosotros confiamos en que la persona que ha dicho eso se cumple en mí. Dice, hermano mío, la palabra del Señor, que ellos no van a prosperar para que tú quedes avergonzado. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. El hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo que hizo el Señor con David cuando mandó, hermanos míos, al profeta Samuel. Y Samuel se fijó en el primer hijo y lo vio grande, fornido, hermanos míos. Pero ahí le dijo el Señor a Samuel, yo no miro como tú miras. Porque Samuel miraba lo que sus ojos alcanzaban a ver. Pero Dios escudriña la mente y los corazones. El problema de nosotros es, iglesia de Dios, es que no los podemos escapar, pero ni el más mínimo pecado, porque el ojo de Dios nos tiene, hermano, en vigilia. Mire, Dios no quiere tanto, hermano, que nos habla, pero como somos cisterna rota, toda el agua se cae. Amén, gloria a Dios, hermano. Yo voy a cambiar. Pasen adelante aquellos que van a renovar votos. Pasen adelante aquellos que quieren fuerza. Pasen adelante. Y el lunes se les olvidó porque son cisternas rotas. Amén, aleluya. Hermano, es que usted no da buenos estudios. Hermano, él dice que el sabio con pocas palabras, bien entendedor, algo así dice el dicho, ¿verdad? Amén. No necesita grandes oratorias. Hermano, con unos 2 mensajes, hermano, entiende. Amén. Pero nosotros somos cisterna rota. El problema en la iglesia está en que no retenemos la palabra del Señor. No estamos esperando a Cristo, hermano. Si estuviéramos esperando a Cristo, estuviéramos, hermano mío, arrepintiéndolo, orando, clamando misericordia por Dios. Por su misericordia. Es posible que un recaído, al reformar su manera de vivir, vuelva a ganarse la confianza de sus hermanos cristianos, pero a no ser que haya purificado y restaurado su corazón a Dios, hermano, mientras no lo haga, no va a prosperar. Puede que la gente venga arrepentida, hermano, me arrepiento, yo lo confieso. Pero solo Dios sabe si el arrepentimiento es de corazón. ¿Ve? Hermano, pase adelante, vamos a orar. Gloria a Dios, Señor, perdónalo. Pero Dios sabe si el arrepentimiento es de corazón. Puede ganarse mi confianza, dice, y puede ganarse la confianza de los hermanos. Amén. El hermano va cambiando, la hermana está cambiando, ya lo vieron, los está engañando. Pero dentro de nosotros, dentro de ellos, hermano, solo Dios lo conoce. Amén. Puede que sea un pámpano entre otros pámpanos, pero si no está en comunión con la vid verdadera, no dará fruto, solamente será una rama seca y no prosperará. Hay poder en la sangre de Cristo. Mire, la palabra de Dios es bien linda, hermano. La palabra de Dios es bien linda. Porque dice, hermano mío, que podemos ser parte del árbol. Pero si no estamos bien conectados, bien injertados, seremos ramas secas. Nunca daremos fruto. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos. Muéstrame tu fruto. No tengo fruto, pero sigo siendo cristiano. ¿Amén? Muéstrame tus obras. No tengo obras, pero soy cristiano. Soy miembro de la iglesia Una Luz en el Desierto. Pero no miro un cambio a ti, no importa, pero soy cristiano. Y dice la Biblia que si creo en Jesucristo yo voy a ser salvo. Momento. No es solo por fe.
Es que dice la Biblia que si yo confieso con mi boca, yo voy a ser salvo. Pero dice también la Biblia que la obra sin fe es muerta. ¿Y cuáles son las obras? Son los cambios, los frutos que nosotros vamos a dar. No es simplemente fe. La iglesia popular tiene fe, los mormones tienen fe, hermanos míos, los solos Jesús tienen fe, pero los frutos de ellos no son buenos. Su nombre. Por eso dice, hermanos míos, que si mantenemos en el árbol, en la vid verdadera, seremos frutos buenos, comestibles. Su nombre. Y el 3:12 dice, vuélvete, oh apóstata, Israel, dice Jehová, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. A su nombre. Mire cómo le dice a Israel, hermano. Vuélvete, oh apóstata, Israel. Vuélvete, oh apóstata. ¿Quién es un apóstata? Aquellos que van en contra de los mandamientos de Dios. A su nombre sea toda gloria. Vuélvete. Si hoy oyere la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la blanca lana. Pero si oyeres la voz del Señor y no endurezcáis tu corazón, dice que Él los cambiará de rojo a blanco como la blanca lana. Por eso el Señor le dice, hermano, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Porque Él quiere salvarnos. Porque Él no quiere, hermanos, que nos mezclemos con el pecado. Él quiere, hermanos míos, de nosotros una nación santa, agradable, donde Él, hermano, mande su Espíritu Santo. Le diga al Espíritu Santo, ve y llena mi iglesia una luz en el desierto de los dones que yo te voy a dar. Ahí vas a hablar, ahí vas a llenar a las personas de lengua, de dones espirituales. Pero si no pasa eso, Dios no derramará de su Espíritu Santo. Habrán emociones, hay muchas emociones, imitaciones del Espíritu Santo, pero el verdadero Espíritu Santo, antes de darte dones, primero te cambia. Antes de darte la brincadera, primero te cambia. No es lo mismo emoción que unción. La unción es de Dios, la emoción es de la carne. ¿No han visto a esa gente cuando está la iglesia llena? Brincan, gritan, que el Espíritu Santo se mueve. Pero cuando hay dos, como que las baterías se le bajan. Porque es emoción y no unción. A su nombre. Le dijo un mago, véndanme. ¿Cuánto vale? Díganme cuánto. Pónganle precio. Y Pedro, hermanos míos, le dijo, perezca tu dinero junto con tu alma, porque has creído que el don de Dios se vende. A su nombre. Porque es lo que andan haciendo muchos magos hoy. Pacta, abona, siembra, y la unción del profeta va a ser derramada sobre ti. La unción apostólica. El Señor te va a hacer un llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes algo especial. Porque tú eres templo de Dios. Momento, el templo de Dios es santo. Su nombre. Y para ser templo de santo tenemos que practicar la santidad. Pero ¿qué andan haciendo? Poniéndole preso a la unción. Pero esa unción no es de Dios. Porque la unción de Dios es, hermanos, inmerecida. Es para aquellos que no la buscan. Es para aquellos que se guardan para Dios. A su nombre. Podemos caer en la trampa, sí. Queremos un camino más fácil para llegar al cielo, claro que sí. Pero que te dé la entrada al reino de los cielos no te lo garantizo. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 13. Del 3. Ya vamos al 3.
versículo 13, de ahí mismo de Jeremías. Mire cómo dice la palabra. Es importante esto. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicado con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Pero ¿cómo empieza a decir? Reconoce, acepta. El orgullo no los deja aceptar. Yo estoy bien. Gloria a Dios por esa palabra, pero no es para mí. Me agacho y que le pase al hermano. Él sí. No lo conocieran como es él. Tremendo. Pero se enchibola ahí el pastor y el pastor lo pone. Pero si supiera, mire, el primero que juzga es el primer pecador. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque no reconoce, el orgullo los cuesta. Los cuesta, hermano. Los cuesta reconocer. Amén. Los cuesta reconocer. Cuán alentador es la oferta de la carne, hermano. Cuán llena de gracia es la promesa del Señor. Dice, hermano mío, que reconozcamos nuestros pecados y Él sanará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar. Dice que David reconoció su transgresión y recibió perdón en el Salmo 32:5. Y también el hijo pródigo confesó, hermano, y fue restaurado en el versículo de Lucas 15, hermano. El que se vuelve y confiesa sus pecados se regocija y va a prosperar, porque el único que nos puede lavar y redimir para con el Padre es Jesucristo. Mientras nosotros vivamos, hermanos míos, de la misma manera, no vamos a prosperar. Cuando se habla de prosperar es, hermano, llegar a aquel reino celestial. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para ser, hermanos míos, miembros del reino de los cielos, o para ser miembro del otro reino de Satanás. Solo hay dos caminos. Ese es el problema. Dos caminos. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cuál? Hermanos, este está más ancho. Aquí me permiten andar con pantalones y todo lo que el mundo ofrece. Aquí me permiten andar con dos mujeres. Aquí me permiten andar como yo quiera, congregarme a la hora que yo quiera. Aquí está más bonito, mire, hermano. Aquí no andan poniendo tantos peros para darle un privilegio a uno. Vete por ese camino ancho. Vete. Pero el angosto es bien apretado. ¿Usted ha andado, hermano mío, un camino angosto? Donde si el vecino viene, hermano, nosotros íbamos a una iglesia que el pasillo, hermano, si se encontraban dos hermanos, uno tenía que retroceder porque no cabían los dos. Más si andaban más de 200 libras de peso menos. Ay, es bien difícil. No puedes cargar nada porque es muy angosto. Por eso dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Termino donde empecé. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas en las cuales aquellas personas que no cuidaban de aquellos depósitos cuando llovía, nunca tenían agua en los tiempos de sequía. Pero aquellos que cuidaban las cisternas, aquellos pozos, aquellos depósitos, los sellaban bien para que el agua no se escapara. Esos tenían agua en toda la sequía. Su nombre. Eso, hermano mío, está hablando el Señor a su pueblo. Vienen tiempos malos.
Vienen tiempos donde el grano básico va a escasear, las enfermedades van a aumentar, la medicina va a escasear. Hay, hermanos míos, un país de Centroamérica, en Honduras, que ya no hay electricidad en algunos lugares y el gas, hermanos míos, ya avisaron que no va a haber gas por un tiempo. ¿Cómo se van a mover? ¿Cómo van a transportar los alimentos? ¿Cómo va a ser la gente? Vienen caos, hermanos míos, tremendo. Pero aquellos que tienen cisternas en las cuales están guardando agua, promesas de Dios, en esos tiempos, hermano, en lugar de afligirse, se van a regocijar. ¿Por qué? Porque han cavado en cisternas que se tienen agua. La palabra de Dios es el agua de vida. La palabra de Dios es nuestro alimento. Aquel cristiano va a buscar aquí y aquí va a hallar la solución. Pero para que hallar la solución aquí, debemos de caminar conforme este libro nos manda. Cristo, aleluya. Yo no quiero predicarte una religión, hermano mío, falsa. Amén. Mire para acá. Yo no quiero darte una mentira para que me ames. Yo no quiero decirte que estás bien. Si yo te amo, yo te digo mediante la palabra, estás mal y estoy mal.